Voy a compartir la pantalla. Ahí logran ver las preguntas que hizo Gustavo, ¿cierto? Sí se ve. Bueno, la primera pregunta que tiene Gustavo es si el movimiento de las placas tectónicas son puramente divergentes o convergentes. ¿Quién me ayuda con ese detalle a conversar antes de que yo diga nada? Eh, Vamos a leer las preguntas o vamos a verlas más bien por el chat del teléfono para yo poder poner las láminas. Está bien que las hayas enviado por el chat del teléfono, Gustavo. Vamos a ir contestándolas uno a uno. Entonces voy a poner las láminas del curso. Ok, ahí está la primera lámina. ¿Qué, qué podemos inferir, concluir de esa imagen que tenemos allí? ¿Quién comenta? El mismo Gustavo, tal vez. ¿Qué interpretas tú, Gustavo? Bueno, profesor, sabes que vi el video uno nuevamente y bueno, me respondí, o bueno, se responde esa pregunta, ¿no? Realmente no son puramente divergentes o convergentes en tal caso, ¿no? Todo depende también de muchos elementos que pueden estar dentro de esas placas tectónicas. Bueno, realmente sí, andas por ahí en la cerca del blanco, como dicen, de la diana. Aquí también podemos apreciar que hay puntos en donde el magma caliente asciende y entonces debilita la corteza y se acumula parte del magma allí y se enfría y forma lo que se llama una dorsal. Eso es lo que veíamos acá en esta lámina y hay un empuje lateral y lo mismo se ve acá en los puntos en donde el magma asciende, se forma una dorsal oceánica y como la placa es rígida, entonces es desplazada lateralmente en ese punto, tanto hacia un lado como al otro, y eso fuerza, eso obliga a que en algún momento, en alguna parte, entonces, como estoy señalando acá, parte eh, de la corteza se vaya por debajo de otra y en eso influye el peso. Esta corteza del fondo marino es generalmente más pesada y por eso entonces cuando es empujada se va para la parte subterránea, la parte por debajo de la corteza donde están los continentes y produce entonces todas las deformaciones que generan las cordilleras. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo es que eso sucede, ¿no? Está la dorsal, esta es la parte del océano Atlántico. Empuja a África para un lado, empuja a América para el otro lado, y entonces en la parte del océano Pacífico, que también hay una zona que está empujando hacia la derecha, entonces esta placa se mete por debajo de América del Sur y genera los Andes. Como podemos ver acá, en la zona eh, del Pacífico, que es la que estoy señalando ahora,
que es donde está Indonesia y todas esas islas, está esa otra punto donde se genera una dorsal y empuja hacia hacia los lados la placa, y entonces por la continuidad vuelve a aparecer en distintos puntos zonas de subducción. ¿Suficientemente clara esa pregunta? Sí, profesor, definitivamente la tectónica de placas no es un sistema rígido, pues. Quizás por ahí era lo que Bueno, quería decir. cuidado, sí es rígido, pero es frágil. Y entonces la fragilidad hace que se rompa en algunos sitios. Y como es una especie de continuo, entre comillas, donde aparece material, empuja hacia el otro lado y tiene que haber un punto en donde parte de la corteza vieja se vuelve otra vez al manto, porque si no, no puede haber continuidad de masa. Claro. Ahora una pregunta. ¿La placa suramericana y del Caribe también es de subducción? Tiene una zona de subducción. La placa suramericana es esta que está aquí, que es grande. Toda esta es la placa suramericana, pero la placa del Caribe es esta pequeñita que está acá. Esta placa de los Cocos y esta placa Nazca empujan a la placa del Caribe hacia la derecha y a la placa de Sudamérica también. Y entonces esta tiene movimiento transcurrente en el norte de Venezuela y en el sur aquí de la parte de la Florida, pero por este lado tiene subducción. Y entonces en el este de Venezuela hay una zona de subducción pequeña por la placa del Caribe, por debajo de la placa suramericana. Que eso sería Ese es Sucre, sí, ¿no? al norte de Sucre, donde están las islas estas de habla inglesa, que son un cinturón que da el borde de de la placa del Caribe con la placa suramericana. Ahí hay una zona de subducción. Ok. Ahora una pregunta que tengo yo. Se sabe que nosotros nuestro mapa sísmico que Sucre es el estado con más actividad sísmica. Ahora bien, en algún momento escuché en clase que en cualquier momento Sucre podía desaparecer del mapa porque simplemente iba a caer dentro del mar. No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir porque si el movimiento de la placa del Caribe sigue generándose en la forma como se estaba generando ahora, en tiempo geológico eso podía ocurrir, pero eso está muy lejos. El tiempo O, geológico contamos en millones de años, entonces eso está muy lejos. El tiempo entiendo. para interestelares y esas cosas es en cientos de miles de años, cientos de millones, cientos de millones de años. El tiempo geológico es en millones de años, pero en algún momento puede ocurrir. Ok, seguimos. La Excelente, siguiente gracias, profesor. pregunta. El tipo de falla inversa, transcurrente o normal se asocia al movimiento de la placa tectónica. ¿Eso lo aclaraste o no lo aclaraste? Quisiera escuchar sus comentarios Vamos a lo sobre eso, tuyo primero. profesor. Pienso, según lo que estamos ya conversando, que definitivamente no, por ejemplo, yo estaba viendo el video, ¿no? Yo decía, ¿será posible que en una zona de compresión pueda existir una falla transcurrente? ¿Será posible eso? Esa era una de las dudas que tenía, ¿no? Ok, vamos a aclarar un poco las cosas. Eh, Ahí tienes la placa del Caribe, ¿no? Pero vamos a irnos un poco más atrás. Vamos a irnos a esta. Aquí vemos los movimientos relativos de las placas. Aquí está esta dorsal, que es la dorsal que va por el medio del Océano Atlántico, que empuja, como le dije, hacia acá, a Sudamérica, y hacia allá, hacia la derecha, a África. Pero aquí está la otra dorsal que yo le dije que está en el Pacífico, que empuja la placa de Nazca hacia la derecha,
Aquí está la placa de Cocos que también empuja hacia la derecha aquí, hace que se mueva la placa del Caribe, esta hace que se mueva entonces toda la placa por debajo y forme la cordillera de los Andes. Entonces, esos son los movimientos macro de las placas. Luego aquí está el movimiento hacia el este ¿cómo que se llama? De la dorsal del Pacífico, que empuja hacia el este, perdón, hacia el oeste, toda la placa del Pacífico, y entonces está toda esta zona de subducción aquí en Japón. Por eso es que en Japón hay tantos terremotos y tan fuertes, pues esta placa se mueve mucho hacia allá. Esto es lo que les dije yo de toda la zona de Indonesia, que también aquí hay una zona de subducción. Entonces, esos son los movimientos macros y donde ocurre la mayor cantidad de los sismos, pero internamente en cada placa, como las placas son tan rígidas, algunos de esos movimientos no son puramente como está indicando la flecha allí, tiene variaciones, como podemos ver. Había una lámina, aquí no, más adelante, ya va. Aquí. Ustedes ven que el movimiento de estas dos placas es transcurrente. Esta se mueve hacia la derecha y esta se mueve hacia la izquierda en forma relativa. Pero si usted se para aquí, ve que esta también se mueve a la derecha. Por eso es que en este caso esta falla es transcurrente dextral. Pero si usted observa, hay algunos puntos internos en donde hay variabilidad a lo largo del trazo de la falla que cambia el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un desplazamiento prácticamente puro en el mismo sentido del movimiento general, pero aquí hay un poco de subducción. Entonces, internamente en cada placa puede haber un movimiento que es de alguno de estos tipos, que puede ser transcurrente, puede ser, el divergente no ocurre dentro de la placa, puede ser normal o puede ser inverso, ¿ok? Y en las zonas en donde están las colisiones de dos grandes placas es donde ocurren las zonas de subducción más grandes. Hay unas pequeñitas localizadas, como les dije antes, pero entonces las zonas grandes es donde están asociados generalmente a cadenas volcánicas, y estos movimientos ocurren entonces en el interior de las placas. Ahora sí está claro. En este caso serían las fallas inversas, digamos, las más en general, ¿no? La falla inversa tiene más energía o libera más energía en el movimiento que las otras fallas. Aunque ahora hay algunos estudios que han, digamos, medido la energía en algunas fallas transcurrentes y han encontrado que ellas pueden tener tanta o más energía que las fallas inversas. Entonces, no es un caso exclusivo de que las fallas inversas, eso se pensaba hasta no hace mucho. En general, ellas tienden a liberar un poco más de energía, porque es más difícil montarse encima de la otra placa, ¿no?, que desplazarse hacia la zona en donde no está la placa. Pero lo mismo ocurre en las zonas de subducción. En la zona de subducción es en donde se produce el máximo de energía, de liberación de energía por los movimientos de la corteza. Sin embargo, Sí, San Andrés es transcurrente, ¿verdad? y todas las fallas que están en el norte de Venezuela son transcurrentes también. Son parte. La ¿Vos falla del conoces Pilar Sebastián es el la Pilar? manifestación hacia la zona de Sucre, pero esa se conecta con la falla de San Sebastián, que es la que tenemos en el norte aquí de la zona litoral
frente a Caracas y el estado Vargas, el estado Miranda, etcétera, y con la de Ocancón, que está en la zona de Zulia y Falcón. Entonces todo eso es un solo sistema de fallas, que aquí le hemos dado distintos nombres, pero es un solo sistema de fallas que todo este sistema de fallas que estoy señalando aquí es el que yo te acabo de decir. Aquí se llama Oca Ancón, aquí se llama San Sebastián y aquí se llama El Pilar, pero es un solo sistema de falla que genera una formación bastante particular en el norte de Venezuela, que tiene unos movimientos bien complejos, que este graben gigante que está aquí, donde está contenido el lago de Maracaibo, los Andes y la falla de Boconó. ¿Sí? Sí, que es cuando ocurren los enjambres en Mérida, Bueno, ¿no? esa puede ser una parte de los movimientos estos, sí, entre Mérida y la zona de Colombia, en toda esta parte, aquí en la zona sur de esto, sobre todo, se generan muchísimos, están asociadas con este gran graben que está aquí. Fíjate que esta es la zona de subducción que yo te digo que está al este de Venezuela, y aquí en el norte también hay una pequeña zona de subducción, como la tenemos aquí, ¿no? Pero el movimiento de la placa no es exclusivamente hacia la derecha, porque la dinámica de esa zona, la dinámica de toda esta zona, con esta placa de Cocos, la placa de Nazca y la placa Suramérica interactuando aquí, y con la placa está moviéndose también hacia el norte, esto genera una gran complejidad en la forma de los movimientos aquí, en este nudo que estamos hablando aquí. Entonces allí la ocurrencia de los sismos es un poquito más complicada de lo que es en algunas otras partes, ¿no? O sea que en la placa latinoamericana se mueve a la derecha y a su vez también La tiene subducción suramericana, por la lámina anterior. la del Caribe sí, la del No, perdón, Caribe la del Caribe. se mueve a la derecha Ajá. y también Se tiene una mueve a la especie de derecha rotación y tiene subducción. que hace que esto se meta por debajo. Entonces aquí Imagínate. este movimiento no es claro, pues aquí hay algunas zonas que están torciéndose por la acción de las placas que están en el oeste, que generan una complicación allí en los movimientos de las placas. Profesor, ¿y puede haber un cambio de desplazamiento de Eh, la falla? yo creo que eso es difícil que ocurra, por lo menos en tiempos que uno lo pueda ver. Tal vez en tiempos geológicos, si la dinámica de la, del enfriamiento del magma cambia, pudiese haber algún cambio. Pero eso nuevamente, eso es en tiempos geológicos. Y yo no tengo información de que eso haya ocurrido en alguna parte. Lo que sí puede ocurrir es que en zonas en donde uno no pensaba o no había detectado que hubiese una falla intraplaca, de repente se genere un sismo por movimiento de esa placa o que se generó esa ruptura en la placa. Eso pasó, por ejemplo, en el terremoto si no me acuerdo, o fue el del Northridge o el de Loma Prieta, uno de los dos. Esto ocurrieron en una falla que tenía años que no se movía y no la habían detectado y de repente saltó y generó ese terremoto. Eh, Ahora, ya, una pregunta. O sea que nosotros tenemos, ya, o sea, no, conocemos lo sigue, que es el sigue. periodo de Quería retorno. darle acceso ¿Perdón? a alguien que está llegando aquí. Ok. Uh, No, ¿cómo no? Vamos a esperar Déjale que entre compartir aquí para... un momentico. Vamos a ver quién es el que está pidiendo acceso aquí. Ok. Ya llegó Misael. Ok, sigue con tu pregunta. Hola, hola Misael, ¿qué tal? Ajá, nosotros conocemos lo que son los periodos de retorno, ¿ok?
Un caso muy particular fue el de México, que fue el mismo día con 6 horas de diferencia. Ahora, ¿por qué el periodo de Porque eso retorno no es de Caracas matemático. no se Y ha cumplido? el de México, no sé a cuál te refieres, pero eso no es matemático ni ¿cómo que se llama? 2010. Sí, no es tan preciso. Ni exacto ni Eso preciso. es, eso es probabilístico y eso te da un Ujú. rango de ocurrencia en el que suele esperarse que el terremoto ocurra. Un ejemplo interesante está en esta lámina. Esta lámina nos muestra la actividad en una zona de la falla de, eh, ¿cómo que se llama? La que está en el oeste de los Estados Unidos, que tú la mencionaste ahorita, la falla de San Andrés. Eso, gracias por recordarme la memoria. San Andrés, El pelo blanco aquí nos crea problemas con las neuronas. tranquilo. Entonces fíjate que cada punto negro da un epicentro. Entonces, evidentemente, cuando los sismólogos estudian cómo ha sido la actividad a lo largo del trazo de la falla, se ve que hay una zona en donde hay una gran actividad, ¿verdad? Y había otras que estaban con mucho menos actividad. Eso es un indicio en donde uno puede esperar que vaya a ocurrir el sismo, pero tiene un rango de ocurrencia dado por ese número que tú estás diciendo, que es el periodo de retorno, pero eso es un número probabilístico. Eso no es un número así tajante. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, se dio el terremoto de Loma Prieta en esta zona, en donde, entonces, no es, sí, era el de Northridge, el que era en la otra placa. No me acordaba que había sido aquí en el de Loma Prieta a lo largo de la falla de San Andrés. Entonces, aquí está el sismo principal y aquí están todas las réplicas asociadas con él. Entonces, ya este espacio se rellenó. Ahora es posible esperar sismos más cerca de la zona de San Francisco o más acá abajo en la zona de Parkfield. Porque todo esto obedece a acumulación de esfuerzos en, en los lados de la falla. Ok. Tú preguntas también aquí. Sí, se está grabando. Gustavo preguntó si estaban grabando la En clase. el reciente terremoto de Myanmar, ya dijimos que hay que buscar información. Yo no la tengo a mano. Si ustedes logran conseguirla, la traen y la discutimos aquí, por favor. Disculpen mesa. Y me dicen que si pueden las magnitudes de ondas de superficie medir todas las amplitudes de la onda de un sismo. No. Y eso es parte de lo que dice este gráfico. Las ondas de superficie que son MS, fíjense que van muy bien hasta que llegan a un punto un poquito por encima de magnitud 8, entre 8,4 y 8,5, que se saturan. Y eso quiere decir que ya no son capaces de registrar adecuadamente todas las amplitudes de las ondas que están participando en el movimiento. Y el ejemplo típico está dado con esta comparación de los dos terremotos que ocurrieron en el oeste del continente americano. Este fue el sismo de San Francisco de 1906, que tuvo una magnitud de momento 7,9 y una magnitud de superficie, de ondas de superficie de 8,3. El terremoto de Chile de 1960 tiene una magnitud de ondas de superficie parecida, pero cuando calcula la magnitud de momento es 9,5. Eso quiere decir que el terremoto de Chile
fue más de 10 veces más grande que el terremoto de San Francisco, porque recuerden que este número que uno está dando aquí es el exponente de 10. Esto es como el pH en química. Entonces, una magnitud de 9,5 es 10 a la 9,5, casi 10 a la 10. Y este otro es 10 a la 7,9, que es casi 10 a la 8, o sea que es casi 100 veces más grande este terremoto que este. Y liberó muchísimo más energía. Listo, enterado. Después pregunta que si el terremoto de Myanmar es un super shear. Bueno, habría que ver qué es lo que dice esta persona que afirma que es un super shear. Tenemos que ver qué es ese concepto. Yo no sé, yo nunca lo había escuchado. Y después preguntas si hay un método constructivo o técnica para reducir el riesgo de licuación. Bueno, sí, eso lo vamos a ver más adelante. Te estás adelantando como 10 clases a lo que vamos a ver en el curso. Por eso lo vamos a ver más adelante. Seguro que sí. No sé si tú te aventuraste a irte con las láminas más adelante y entonces puedes ver que hablamos de licuación y muchos detalles con relación a la licuación. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Sí, profesor, vi un video dentro de la unidad 2 que habló usted sobre la licuefacción. Estaba hablando precisamente sobre un estudio que se hizo en Katia. Sí, ese es para daños en los edificios. Eso también al final del curso lo vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran que conversemos? Ok, ahorita estamos entonces Salazar, Gamboa, Marcano, Lira, Porras y falta una señorita que también es del grupo pero no está hoy. No está todavía aquí. Algo le debe haber pasado. Entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer el quiz hoy, lo vamos a hacer la semana que viene y va a haber 2 quizzes juntos. El de esta semana y el de la semana que viene. Que me interesa que estén todos y que todos vengan y que a la hora que yo voy a hacer el quiz estén todos, porque si no lo pierden y vamos a tener entonces allí un problema con la nota, como ya les comenté. Para hablarles de eso, yo les voy a pasar, entonces, ahora que sí estoy en capacidad de explorar este método para hacer los quizzes, vamos a hacer un quiz cada semana. Ese quiz va a tratar sobre los aspectos que se van a cubrir en esa semana. Y lo vamos a hacer al inicio, porque este método se basa en el método de la clase invertida. Y la clase invertida implica que ustedes tienen no solamente que leerse el material, tienen que tratar de entenderlo, asimilarlo y tenerlo lo mejor posible claro. De manera que cuando lleguemos aquí, aprovechemos de una manera mucho más dinámica y mucho más eficiente el tiempo y fijemos esos conceptos con las intervenciones que podamos tener en conversaciones como esta que tenemos ahorita. Entonces, esto es método de evaluación continua con la clase invertida. De tal manera que, como yo les dije en la primera sesión, lo que mueve a cada estudiante para estar bien preparado es su propia iniciativa. No venir aquí a escuchar las cosas, sino traer, no es lo mismo, ay, ¿cómo es que se hace esto? Sino, mira, con relación a cómo se hace esto, yo traigo tal y tal. No es lo mismo, ¿cierto?
No es lo mismo, papá, yo puedo ir para el cine, que mira, papá, yo voy para el cine a ver tal cosa. Ese es el tipo de actitud que yo necesito que ustedes tengan aquí, como cuando le pedían así permiso a su papá, sobreentendido de que ustedes ya se lo estaban dando ustedes mismos. Están viendo la diferencia en actitud, ¿no? Eso es lo que necesito aquí. Entonces, el quiz se va a hacer al inicio de cada sesión y luego vamos a comentarlo, lo vamos a analizar, vamos a conversar sobre los detalles implícitos en él y vamos a ver cualquier otra cosa que ustedes tengan a bien consultar en ese momento. Y las consultas a mí me gusta hacerlas por acá, porque ese método de que cada quien le pregunta al profesor separadamente, primero me parece que no es eh, justo con todos los demás, porque el que no estuvo presente no se nutrió de lo que se estaba preguntando. Y a veces llegan todas las personas a preguntar lo mismo. Entonces es mejor y más eficiente que lo tratemos aquí. Lo conversamos, lo analizamos, lo entendemos, lo aclaramos y seguimos para adelante. Y todos estamos enterados y estamos todos al día. Y nuevamente, les repito lo que dije la vez pasada. Esto es una cofradía, esto es como dicen por ahí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que preguntamos aquí, lo que evaluamos aquí, lo que discutimos aquí, se queda aquí, porque es mejor hacerlo aquí que después pasar roncha frente a un cliente o frente a otro profesor que te esté preguntando eso y entonces no lo tienes claro, porque te dio pena preguntarlo aquí. Aquí no nos debe dar pena nada. Aquí estamos para compartir conocimientos y ponernos todos al nivel que tenemos que tener para poder aplicar adecuadamente estos conocimientos después. Seguimos entonces. Vamos a ver entonces algunos detalles que a mí me parecen que son los más relevantes con relación a los temas que tenemos ahora. Ya vimos algunos. Ya vimos los tipos de fallas. Estas fallas generalmente ocurren intraplacas o entre placas grandes. Entonces, la falla transcurrente puede ocurrir en el límite de dos placas o en una zona interna de una placa, dependiendo de cómo se fractura la placa. La placa inversa generalmente ocurre intraplaca o puede haber zonas en donde en contacto entre dos placas que también tenga una zona que haga un movimiento inverso. Y lo mismo con la falla normal. La falla normal generalmente también ocurre dentro de las placas, pero puede haber alguna zona de placas de las más grandes que presenten, como les dije, esas variaciones locales y tengan entonces una placa o un movimiento normal de la falla. Esto es más de lo mismo. La zona de subducción, que ya dijimos, va a terminar con esta. ¿Ah? Ah, no la están viendo. Hola, Discúlpeme esa. no estamos viendo las láminas. No Ajá, estamos antes viendo de las la láminas. boa levantó la mano. ¿Él era para eso? No, Ok. tranquilo. Ok, discúlpenme esa que esto no agarró toda la pantalla. Voy a Sí, señor. corregir. Ok, entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces volvemos rápidamente. Estábamos hablando de las zonas de subducción. Ahora sí. No voy a repetir la otra, pues ya la habíamos visto, pero las zonas de subducción entonces corresponden a los puntos en donde la placa más pesada se mete por debajo de la más liviana. Generalmente los continentes están situados en placas que son más livianas que las que están en el fondo marino. Las que están en el fondo marino son mucho más pesadas y por eso ellas tienden a irse hacia la zona profunda y volver al magma cuando se encuentran con el movimiento de desplazamiento relativo entre dos placas. La falla normal, cuando un bloque se desliza con relación
al otro bajando. Aquí tienen una traza de una falla con movimiento normal. Fíjense esta altura aquí y fíjense esta altura aquí. O sea, es una evidencia de que aquí el material o la falla se desplazó hacia abajo, mientras esta pudo haberse quedado fija, y entonces todo este proceso de relleno posterior lo emparejó en la superficie, pero se ve que hay un salto cuando se busca la parte de la roca anterior, entonces se ve la diferencia en el salto que tiene la falla. La transcurrente, entonces, implica un movimiento relativo, y aquí hay una intraplaca que se ve perfectamente. Y la inversa es un movimiento de cabalgamiento de un labio sobre el otro labio de la falla. Aquí ya discutimos esto cuando conversamos antes, la diferencia entre el movimiento puro y el movimiento local, dependiendo de las irregularidades que tenga el trazo de la falla. Lo importante aquí es que las fallas comienzan a moverse en un punto que se llama el hipocentro o el foco. Y ese punto se refleja en la superficie del terreno y se llama epicentro. Y si estamos en un sitio de interés, entonces podemos estimar con base en el epicentro y la profundidad cuánto es la distancia que hay desde el foco hasta el sitio. Eso sirve para entonces hacer ubicación de terremotos cuando uno tiene aparatos en distintos sitios. Pero hay que tener en cuenta un detalle, que en sismología los autores han sido, digamos, un poco espléndidos o abiertos en la capacidad de definición de lo que es la distancia. Entonces, cuando se va a trabajar con leyes de atenuación, o se está hablando de la distancia a la cual ocurrió el sismo, es muy importante que se diga cuál es la distancia a la que nos estamos refiriendo, porque hay la distancia R1, que es la distancia al hipocentro, hay la distancia R2, que es hasta la proyección del hipocentro, que es el epicentro, o sea que es la distancia epicentral hasta el sitio. Pero luego, cuando uno analiza la forma en que se rompe una falla, entonces encuentra otros puntos que es la zona de máximos esfuerzos. Entonces algunos autores han referido esa distancia como la distancia al punto de máximos esfuerzos y la llaman, aquí la denominamos R3, o hay la distancia más corta a la proyección de la traza en superficie, que es la que llamamos aquí R5, o la distancia al punto más cercano de la ruptura de la falla hasta el sitio. Entonces, como ustedes ven, cuando se van a hacer leyes de atenuación, se tiene que ser muy consistente con el tipo de medición de distancia que se está usando, porque no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a entrar en esos detalles, pero yo se los estoy dando porque esto a veces es un causal de errores en el manejo de la información. Los dos tipos de ondas sísmicas más importantes que se generan cuando se rompe una falla son las ondas primarias, que son ondas de compresión, y las ondas de corte, que son las ondas secundarias. Las ondas primarias o de compresión son las que viajan más rápido por la corteza, y las ondas secundarias son las que tienen un poco menos de velocidad. Cuando estas ondas chocan con la superficie de la placa, la zona límite de la placa, entonces genera dos nuevos tipos de ondas, que son las ondas de superficie, que son la onda Love, que es esta onda que está aquí, que es muy dañina, y la onda Rayleigh, que es exactamente igual a las ondas que hay en el mar. O sea, son movimientos elípticos
que disminuyen con la profundidad. Este es un movimiento de desplazamiento lateral, o sea, un proceso de corte lateral. Esto es corte de toda la corteza, ¿no? La onda de corte, pero esto es onda de corte superficial con un desplazamiento importante. Entonces, por eso es que esta onda es tan dañina, la onda low es muy dañina. Nosotros le debemos al señor Fourier, que fue el que, eso está más adelante, vamos a ponerlo de una vez. Señor Fourier, estudiando otras cosas para desplazamiento de calor, etcétera, descubrió que una señal compleja puede descomponerse en una suma de señales en un medio elástico y bajo algunas condiciones particulares, que sumadas, ellas son capaces de reproducir la señal irregular. Y eso permite entonces la solución de problemas complejos de una manera sencilla, descomponiéndolo entonces y viendo la respuesta individual de cada tipo de onda, sacar la respuesta, después unir las respuestas y tener la solución al problema. Eso permite que nosotros podamos entonces aplicarlo a las ondas sísmicas, porque algunos investigadores después descubrieron que los principios con los que trabajó Fourier son aplicables a la mayoría de los problemas naturales que están involucrados en señales irregulares como estas. Y las características de la señal dependen entonces de la duración y de la magnitud y de la distancia. Lo vamos a ver más adelante. Las ondas se atenúan porque van perdiendo energía a medida que viajan por la corteza. Y entonces aquí tenemos dos registros que tienen más o menos la misma aceleración máxima o el mismo valor de amplitud máxima irregular. No exactamente igual, pero más o menos. Pero aquí vemos que esto dura muchísimo menos que este y que este tiene muchísimas más incursiones a ambos lados y que entonces esto tiene mucho más energía que esto, a pesar de que la aceleración pico es muy parecida. Bueno, inclusive esta puede ser mayor, pero esto tiene más energía. Entonces, nosotros vamos a ver aquí también una diferenciación entre lo que es la energía, lo que es la intensidad y lo que es otra variable que yo se las voy a mencionar ahora, pero la vamos a ver luego, que es la potencia del sismo y cuál de ellas es la que está más relacionada con la acumulación de daño. Las ondas las podemos entonces representar como elementos armónicos, bien sea en el rango de las funciones sinusoidales o, como está más adelante, aquí como con números imaginarios. Las dos tienen la misma representación y producen los mismos elementos. Y si decimos que la ecuación de desplazamiento es esta función, bien sea de una frecuencia y del tiempo, y aquí también de una frecuencia y del tiempo, que sinusoidal, y aquí como un exponente imaginario de la base de logaritmo, al derivar, entonces obtenemos la velocidad. Y la velocidad no es más que, entonces, multiplicar la amplitud por la frecuencia, la amplitud de la onda original por la frecuencia. Y ahora estamos con una función de coseno que está desplazada, está en fase con la original. Es decir, que los máximos van a coincidir con los mínimos de la otra.
Pero si volvemos a derivar, entonces la aceleración está con la misma distribución de tiempo. Los máximos y los mínimos están con el mismo tiempo que la función original, la de desplazamiento, pero las amplitudes son distintas porque van multiplicadas ahora por omega cuadrado. Aquí lo ponemos así, pero generalmente omega también puede ser un valor pequeño, entonces en cuyo caso la aceleración no aumenta, sino que es más pequeña que la del desplazamiento. Eso permite que uno pueda dibujar un gráfico que se llama tripartito, no vamos a entrar aquí en detalle, pero que con un solo valor uno puede tener las aceleraciones, los desplazamientos y las velocidades conocidos para cualquiera del terremoto, para las ondas que están entrando allí. Y eso implica que si nosotros calibramos bien un aparato, podemos estar midiendo el desplazamiento o la aceleración o la velocidad. Y el gráfico en el que se correlaciona el movimiento del terreno con el movimiento del aparato es función de este parámetro beta, que es la razón entre el movimiento del terreno entre el movimiento del aparato, la frecuencia del movimiento del terreno entre la frecuencia del aparato, y esto nos da, en este eje colocamos entonces el aumento o la variación del movimiento del terreno o del aparato con respecto al del terreno, y vemos que es función del amortiguamiento del aparato. Entonces, la idea es buscar un amortiguamiento que nos permita entonces trabajar adecuadamente sin estar aumentando mucho la señal que estoy recibiendo. Esto generalmente se pone con un amortiguamiento alrededor del orden de 0,7. Ahora bien, dependiendo de la magnitud, registros que se obtienen a la misma distancia cambian, así como lo estamos viendo aquí. Y entonces vamos a ver más adelante cuál es la influencia que tiene la distancia y cómo la podemos considerar. Para cerrar esta primera parte de entonces el amigo Fourier, cuando uno tiene un sismo, uno lo puede entonces descomponer en toda una variedad de ondas de distintas amplitudes, y eso es lo que se grafica de esta manera, que se llama entonces un espectro de Fourier. Y eso lo que nos da es que para un periodo determinado de la onda tiene un valor de la amplitud que, como lo habíamos conversado muy someramente hace unos segundos, yo tengo distintas ondas de diferentes periodos y de diferentes amplitudes con cada periodo, y yo las voy sumando, y esto es un ejercicio que está hecho de esa manera. Y fíjense que ya al sumar un número más o menos importante empieza a verse la irregularidad que se obtiene, validando pues el criterio de Fourier, de ondas que son totalmente sinusoidales y periódicas a una onda totalmente, a un sistema pues que es totalmente irregular, con zonas que están con mucho más amplitud que otras. Cuando el espectro se suaviza, entonces se obtiene una forma como esta, el espectro de Fourier. Y esta es la forma clásica que se ha utilizado entonces para utilizar esto en un diseño estructural, y nos permite saber entonces cuáles son las amplitudes para cada una de las frecuencias, y con eso nosotros podemos hacer cálculos sobre la estructura y ver de qué manera es afectada, y lo mismo con la respuesta del terreno. La forma del espectro generalmente tiene una zona donde están las menores
amplitudes, un rango de frecuencia para las amplitudes más pequeñas, viene una especie de máxima con un quiebre y se mantienen más o menos constantes, y luego otra vez una zona en donde empiezan a reducirse las amplitudes de las ondas. Estos son dos valores clásicos que se denominan Fc y F máximo, que dan los puntos en donde están los quiebres en el espectro de Fourier. Otra forma de medir, eso es una manera de medir la intensidad. El espectro es una forma de medir intensidad porque nos está dando las amplitudes de las aceleraciones. Y la intensidad no es otra cosa que la forma en que uno siente el movimiento. Otra forma de medir la intensidad es con la aceleración máxima del terreno. Para cada uno de estos registros tomamos entonces cuál es la aceleración más grande experimentada, que puede estar del lado positivo o del lado negativo. Y entonces, eso es una medida de la intensidad, como habíamos visto antes, pero no nos dice mucho de la energía. Otra forma de tomar en cuenta la energía, más o menos con el mismo criterio que tiene el espectro de Fourier, pero esta vez no considerando la amplitud de la onda que va a generar la respuesta, sino tomando la respuesta de un sistema de un grado de libertad que se le aplica el registro que tenemos, y entonces se tiene una respuesta de ese sistema de un grado de libertad ante este registro, y de ese registro se toma el máximo de cada una de las respuestas para diferentes periodos del sistema de un grado de libertad, y esos puntos se unen, y eso da lo que es el espectro de respuesta elástico. Fíjense que conceptualmente no es lo mismo, pero la forma del espectro sí es muy parecida. Tiene una zona de bajas amplitudes en la respuesta, tiene una zona en donde se puede alcanzar un máximo y puede que se mantengan, y pues tiene una zona en donde bajan las respuestas de los sistemas de un grado de libertad. Esta es otra forma de representar el mismo caso. Aquí se ve el espectro, aquí están cada una de las respuestas. Esta es la excitación base que con un sistema entonces de diferentes periodos produce diferentes respuestas, y esa respuesta se toma el máximo y se genera el espectro de respuesta elástico. Y el espectro de respuesta elástico, un detalle que tiene, que no quiero que se me hace, es que para el grado cero, la aceleración que estamos registrando es la aceleración máxima del terreno. Es decir, cuando uno tiene un espectro de respuesta elástico, para el periodo cero, el valor que está registrando es el valor de la aceleración máxima del terreno. Porque estamos, en caso, tomando los valores máximos de las aceleraciones de la respuesta, pero cuando el periodo cero es el mismo acelerograma. Entonces, el valor máximo es el valor de la aceleración máxima del terreno. ¿Ok? El valor del periodo cero. Eso es lo que yo pensaba que íbamos a ver hasta hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún detalle que quisiera que conversáramos? Ok, vamos entonces a mostrar nuevamente Hola, cuando usted me dice que en el espectro el de su cero es el máximo valor, es del terreno, pero los valores que se ven por encima, ¿qué representarían? Si le aplicamos esta excitación base a estos tres sistemas,
de grado de libertad, que tienen su amortiguamiento y su resorte, su caja de resorte. Aquí han representado dos nada más. Esta elección base, que es la que está en rojo, que es esta. Y esa excitación base tiene una aceleración máxima, ¿cierto? Si un sistema de un grado de libertad tiene periodo cero, ¿qué quiere decir? Dime, ¿qué quiere decir? Si el periodo del sistema de un grado de libertad es cero, ¿qué quiere decir? Que está estrictamente unido al terreno y no tiene ningún no tiene ninguna efecto. Correcto. Es decir, su rigidez es prácticamente infinita y no tiene amortiguamiento y entonces es perfectamente rígido y él se mueve con el terreno. Entonces lo que su frecuencia es la vamos a registrar cuando el periodo de la estructura o del sistema es cero es la aceleración máxima del terreno. ¿Cierto? Ok. Ahora, cuando es un sistema que ya sí tiene, que no es infinitamente rígido, sino que tiene una rigidez que podemos medir y un amortiguamiento que también lo podemos medir. O sea, que es altamente entonces rígido. Él tiene una respuesta. Y esa respuesta está, digamos, condicionada a la interacción entre el, el registro de entrada y la capacidad de el resorte y del amortiguador de trabajar y hacer que esta flexibilidad ocurra dentro de la estructura. Entonces, él produce una respuesta y si nosotros tomamos el máximo de esa respuesta, la representamos aquí y esa respuesta, dependiendo de las características tanto del registro de entrada como del elemento de un grado de libertad, puede tener una amplitud mayor que la que tenía el mayor o la mayor amplitud que tenía el movimiento de entrada. Entonces, por eso es que la forma del espectro sube, porque hay lo que se llama el factor de amplificación. Dependiendo de la... ¿cómo lo podemos decir? Es decir, el elemento que está vibrando puede vibrar haciendo que el desplazamiento aumente, el desplazamiento que él está experimentando. Y eso es lo que hace que la respuesta pase, tenga picos que pueden estar por encima de la aceleración máxima del terreno, pero después llega un punto que el periodo es tan grande que hace que la respuesta ya no se vaya por encima del valor máximo del terreno, sino que disminuye. Toda esta zona de las aceleraciones espectrales, estas se llaman aceleraciones espectrales, son mayores que la aceleración pico del terreno, es porque el sistema de un grado de libertad está amplificando el movimiento de entrada y la respuesta es mayor que la que trae el movimiento original. ¿Contesté tu pregunta? Eso es parte de lo que es digamos, el concepto de los aspectos dinámicos. Para hacer esto habría que plantear la ecuación del movimiento y resolver para cada uno de los valores de las ondas que están dentro del sistema cuál es la respuesta de la edificación. Eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante cuando veamos cómo funcionan los programas con los que se trabaja para sacar la respuesta dinámica de un sitio. Y entonces hay un método que es el método equivalente lineal que permite utilizar entonces este concepto de utilizando el espectro en la forma en que lo maneja Fourier, descomponiendo cada una de las aceleraciones, de los registros de aceleraciones en un agregado de ondas, resolver la respuesta del sistema de un grado de libertad para cada uno de esos sistemas de ondas y después sumar todas las respuestas al final para obtener esta respuesta con todas las componentes y ver cuánto es el valor máximo por superposición de efectos. ¿Sí está claro? Mucho silencio.
Y los espectros que se usan en la norma para diseño sísmico, sismoresistente. Todos los espectros que salen en la norma son espectros calculados de esta manera, espectros elásticos, espectros de respuesta elásticos, que cada característica del suelo, del talud o del perfil geotécnico intervienen en ello y los hacen que tengan una forma distinta. Y en algunos casos, entonces, el elemento... Profesor, estos son los aspectos que ayudan a estimar las aceleraciones sísmicas para el puede hacer que diseño la señal dinámico de taludes, aumente, ¿no? o puede hacer que la señal disminuya. Entonces nosotros vamos a estudiar aquí cómo influye tanto el perfil geotécnico como las características del sismo de entrada en que la respuesta se amplifique o disminuya. Vamos a ver cuál es el parámetro, digamos, que más interfiere, interviene en ese proceso. Ustedes han tomado cursos de diseño con la norma sismoresistente de alguna manera. Ok. Entonces, exactamente. Esos espectros que ustedes manejan allí se obtienen de esta manera, con un elemento de un sistema de un grado de libertad, en el que entonces al aplicar a cada uno de esos sistemas de un grado de libertad y tomar los máximos, unirlos, nos da el espectro. Fíjense Sí, que el profesor. espectro no es una función. También lo vimos con el profesor El espectro es un lugar Ingeniería geométrico Sismoresistente, vimos de los valores más grandes de los desplazamientos o de las aceleraciones, material con respecto a dependiendo los si estoy espectros. trabajando con desplazamientos o con aceleraciones, de las respuestas que tienen distintos sistemas de un grado de libertad. ¿Sí? Este concepto es muy importante que lo entiendan. Síganle dando vueltas. Si en la próxima clase todavía tienen alguna duda, lo vamos a manejar otra vez, pero esto es muy bueno que lo trabajen mucho porque tienen que tenerlo muy claro, porque después nos vamos a meter a fondo con las características de estos espectros, considerando el efecto del sitio, y entonces me interesa que lo manejen muy bien. ¿Está claro? Por eso es que paro la clase hoy aquí para que tengan tiempo de reflexionar sobre ellos y que tengan muy clara la diferencia entre un espectro de Fourier y un espectro de respuesta elástica. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle? Ok, no hay manos levantadas, no hay más nada, entonces podemos cerrar este capítulo. Entendido, Okay. profesor, muchas gracias. En el chat no hay más preguntas, era una consideración si la clase se estaba grabando, de hecho sí se está grabando. Y si no hay más preguntas, si no hay más detalles, yo les voy a pasar entonces. Sí, buen punto, vamos a tratar de, a las 7 hay 3 votos, 4, y son 6 en el curso, o sea que ya no hay manera de que, digamos, pueda ser vencido esto. Entonces, vamos a mover el horario de 7 a 9 y pico.
¿Ok? De todas maneras, esa es una Sobre ventaja de traer la clase en el chat de preparada, WhatsApp dejé una que encuesta hace que para las la hora sesiones no más sean tan conveniente para largas. la clase, para ver si Ustedes nos acoplamos todos a utilizan esa más su hora. tiempo libre escuchando las grabaciones y leyendo el material y después venimos aquí a aclarar detalles como hemos hecho hoy y yo creo que de alguna manera es más eficiente, ¿no les parece? No, 5 votos. Ahora sí es verdad que falta nada más el voto de la señorita que no me acuerdo cómo es que se llama, que no está hoy por aquí. Bueno, entonces le participaremos a ella, que la clase se ha movido a las 7. Yo voy a pasar una nota con eso. Lo vamos a escribir por aquí también, por el chat. Y entonces el jueves de la semana que viene nos vemos a las 7 de la noche. Muy bien. Muy buenas. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias.